Hola, hola, hola. Muy buenas noches para toda la comunidad de Aeron Lovers, para todos esos chicos que nos siguen día a día en nuestras transmisiones a las 8 de la noche. Hoy tenemos la super mega fija de geografía. Tenemos la super mega fija de geografía, chicos, con nuestro querido profesor César Padilla. Empezamos 8 de la noche. Así es que vayan ahí agarrando un lapicito, un cuadernito para que puedan anotar, ¿no? Siempre es bueno hacer los apuntes. Chicos, no queremos perder esta oportunidad para decirles que ya se acerca el examen de admisión tanto de Villarreal como de Callao, la Universidad Nacional del Callao. Entonces, Academia de Ciencias Cerón está brindando un ciclo repaso exclusivamente para la Universidad del Callao y para la Villarreal. Hemos iniciado y tenemos ya varios inicios. La próxima semana también estamos iniciando. Si ustedes quieren reincorporarse, el lunes iniciamos el repaso. Entonces, cualquier información a través de nuestro WhatsApp de la academia o a los diferentes canales digitales que tenemos, ¿no? Y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram. Tenemos YouTube, vayan a ver los videazos, ahí no se pueden perder los videos que tenemos, interactúen con nuestras diferentes páginas y pronto vamos a premiarlos con un súper sorteo a cada uno de nuestros amigos Aeron Lovers. Recordarles que el día miércoles, o sea, mañana, tenemos las super mega fijas de razonamiento matemático con el profesor Daniel Salas. El viernes, uy, este curso me encanta, Historia del Perú, y con el más Elías Galarza, nuestro profesor, ¿no? Lo máximo. Y también tenemos geometría con el profesor Daniel. Chicos, esto está súper bueno. Esta semana las super mega fijas están súper buenos, así que no se pueden perder. Y solo aquí por Academia de Ciencias Cerón. Hola Aerolovers, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar un problema de la vía real del año 2019. Muy bien, fíjense, la pregunta dice lo siguiente, ¿no? Dice, una madre dejó 10.010 soles, ¿ya? Para ser repartido inversamente proporcional a sus 4 hijas. ¿De cuánto? De 12, de 8, de 18, de 24 y de 30 años. Dice, calcule cuánto le toca a la menor de ellas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a poner, lo que se va a repartir, la cantidad es 10.010, ¿cierto? Muy bien, dice que se va a repartir inversamente proporcional, por lo tanto tenemos que invertir cada uno de estos índices, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Entonces que vas a poner un doceavo, acá vas a poner un 18avo, sería un 24avo, cuarta de las hijas tiene 30 años, entonces sería un 30. Tenemos que sacar el mínimo como un múltiplo de todos estos denominadores, porque dado que el reparto es inverso, ¿ya? Saca el mínimo de 12, 18, 24 y 30 y te va a salir, ¿cuánto? Pues 360. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle por 360. Por el mínimo como un múltiplo de esto. Luego que hacemos, le ponemos la constante de proporcionalidad. ¿Bien? Y simplificamos. Simplificamos acá, te va a salir, acá le sacamos doceava, te va a quedar acá 3. Por lo tanto, te saldría 30K. ¿Ya? Por acá, ¿cuánto saldría? Dividimos, acá le sacamos 18 y 18, te va a salir 20K. Aquí le sacamos y te va a salir 360 entre 24, te va a salir 15. Muy bien, tendremos acá 15K. Y por aquí tendremos entonces, sacamos un 0, tercia, te va a quedar 12. O sea, sería 12K. Dado que esta cantidad debe ser proporcional a lo que se va a repartir, entonces tenemos que sumar e igualarla, ¿ya? Sumamos entonces todo esto,
bien, tendremos entonces 30 más 20 más 15 más 12. ¿Te va a salir cuánto? 50, 77K. Vamos a tener entonces por aquí, ¿ya? Toda esta suma sería 77K. Entonces, lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 10.010. Muy bien, 10.010, ¿ya? Recuerden la banderita de Perú. Muy bien, 10. Ya está. Entonces, cuando tú igualas, te va a salir la constante. Muy bien. Le sacamos un 77, o 77 pasa a dividir, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto crees que te va a quedar? Divides. Y te va a quedar entonces 130, ¿ya? Muy bien, 130. Muy bien, ya está. ¿Claro? Entonces, me están pidiendo, calcule cuánto le toca a la menor de ellas, ¿no? ¿Quién es la menor? La menor es la que tiene 12 años, ¿no? Así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar aquí, ¿no? A la primera. La primera persona es la que tiene 12 años. Entonces, ¿cuál es su cantidad que va a recibir? Sería esto, ¿no? 30K. Entonces, reemplazamos la constante aquí y te va a salir entonces 30 por 130, lo cual te va a salir 3 por 13 sale 39. Sería 39 con 2 ceros, sería 3.900, ¿ya? Muy bien, entonces la primera persona lo que va a recibir sería lo que está marcado aquí, ¿no? Alternativa dado, 3.900, al reemplazar. ¿Está claro? Muy bien, entonces la primera de las hijas sería entonces lo que va a recibir 30 por 130, ¿no? Que usted ya lo tiene y eso es 3.900. Muy bien, 3.900 soles. ¿Ya, muchachos? Marcamos la alternativa D. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy buenas noches con todos nuestros queridos alumnos que están acá en la zona VIP y con los que ya se están conectando a nuestra transmisión. El día de hoy traemos las super mega fijas del geografía. Así es que, chicos, tenemos al más capo, a César Padilla, que nos va a dar las super mega fijas de geografía. Ahí agarren su lapicero, su cuaderno y a apuntar para ir a marcar las alternativas correctas en el examen de la Villarreal. Chicos, queremos invitarlos a nuestro ciclo repaso, un Villarreal. Ya saben, ahí informes y contactos. Empieza el 7 y 9 de mayo. Y también tenemos el ciclo repaso UNAC, o lógicamente Academia de Ciencias Cerón prepara, especialista en Villarreal y UNAC. Así es que no se pierdan nuestros repasos. Hola. ¿Cómo estás, mi estimado y mi estimada Aerolover? Nuevamente aquí el profesor Yáñez del curso de lenguaje para darte algunos tips de la formación de los plurales en español. En este caso vamos a ver 3 formas esenciales. Mira, cuando en este caso la palabra termina en vocal, se le va a agregar solamente la S, como en el caso de sapo. Al terminar en vocal, simplemente le agregamos la S y formaremos sapos. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si termina en consonante? ¿Sabes lo que es una consonante, no? Obviamente son solamente 5 vocales y el resto son consonantes en el abecedario propiamente del español. Si terminan en consonantes, mi estimado y mi estimada Aerolover, le aumentas este morfema ES. Por ejemplo, si tienes la palabra pastor, su plural será pastores. Y finalmente, ¿qué ocurre si la palabra termina en Z? ¿De acuerdo? Si termina en Z, simplemente el plural se le agregará a la ES, la C, como ocurre en el caso de pez. Si es pez, en plural será peces. Así que ya lo sabes, no te equivoques nuevamente al formar los plurales y recuerda, Perú, cuna de gigantes. Chicos, buenas noches con los que siguen ingresando a la zona VIP. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Brigi, Fiorella, Gabriela, Maffer, Anthony y todos los que siguen llegando. Y también ahí veo a mis amiguitos, a los Heron Lovers que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook. Buenas noches, Charo, Fátima. Vamos compartiendo, sigan compartiendo, chicos, que dentro de poquito iniciamos las super mega fijas de geografía. No se lo pueden perder. Buenas noches, Aries, Abril. Abril, buenas noches. Y acá siguen llegando nuestros queridos alumnos. Buenas noches, Joaquín. Chicos, así es que sigan compartiendo. Y recuerden que Herón este mes va a premiar al que más interactúa con la página. Tenemos un súper sorteo. Ya empezamos con los sorteos el sábado que pasó.
Entonces ahora vamos a preparar algo mucho más bonito, más increíble. Estamos pensando, a ver, dennos ideas, qué es lo que les gustaría a ustedes recibir de parte de Herón como premio por estar interactuando en nuestra página, ¿no? Les invitamos a nuestro YouTube, no se pueden perder los videos que tenemos, también a nuestro Instagram, a seguirnos, y también tenemos TikTok, chicos, ya estamos acá, Herón está en todo, está al día con la tecnología y con las redes sociales. Bueno, ya ingresó nuestro profesor César Padilla, así es que sigan compartiendo, chicos, sigan compartiendo, y vamos a estar aquí leyendo sus mensajitos. Hola chicos, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Muy buenas noches con todos. Buenas noches, jóvenes que están Sí, se lo aquí. escucha, profesor. Listo, muy bien. Buenas noches, muchachos. ¿Qué tal? Buenas noches ahí con todos. A ver, tratando de acomodar un poquito por aquí. Buenas noches por aquí a través del chat. Algunos me saludan. Ludwig, buenas noches. Leslie, buenas noches. Alondra, buenas noches. ¿Quién más tenemos por aquí? Alex, Leonardo, Brigi, Diego, Fiorella, Gabriela, Joaquín, Ludwig, Maffer, Milagro, Alondra, ¿no? Alondra Rabanal, Anthony. Muy buenas noches chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches jóvenes. A ver. Vamos a iniciar entonces con el seminario del día de hoy, con el curso de geografía. Aquí un ratito quiero poner el cable para poder con mayor comodidad y dar inicio a la clase de hoy, ¿no? El seminario que tenemos. Muy buenas noches, Angelita. Sí. Correcto. ¿Qué tal, muchachos? Espero que se encuentren bien. Imagino, bueno, ya casi el 100%, ¿no? Me imagino ya para su examen de admisión, ya afinando algunas cosas, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces con el inicio de la clase ya. También creo por aquí por Facebook. A ver, para poder ver también los chicos los comentarios del Facebook. Abril, muy buenas noches también a través del Facebook. Tenemos a Felicity, ¿sí? Así es. Buenas noches, Fátima, buenas noches. Buenas noches, Tony. Ahí está. Muy buenas noches, muchachos. A ver, listo, estoy viendo aquí sus comentarios. Vamos a iniciar entonces, jóvenes, creo que ya 5 minutos de espera. Iniciamos entonces la clase. Les saludo al profesor del curso de geografía, el profesor César Padilla. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Tenemos ahí pues, ¿no? un seminario
sobre el curso de geografía, ¿ya? Afinando algunas cositas ya, pues, ¿no? Para su examen de admisión, ¿ya? Muy bien, listo. Ok, aquí a través de la Academia de Ciencias ERON vamos a iniciar entonces, ¿sí? Lo que vendría a ser el seminario del curso de geografía. Muy bien, entonces vamos a tocar de todo un poco, ¿sí? Ya, si hay alguna duda, alguna consulta, bueno, ¿no? Ya sabes, estoy aquí a través del chat, tanto para el Zoom como Facebook, ¿ya? Fabiola, muy buenas noches, ¿sí? Cualquier duda o consulta me la haces saber a través del chat, ya yo atiendo a cualquier consulta que me puedas mencionar, ¿ya? Listo, chicos, entonces arrancamos, empezamos. Y la pregunta número 1, ¿sí? Aquellos que se van conectando al Facebook, por favor, deja tu like, ¿sí? Y vamos a empezar entonces con la pregunta número 1. ¿Qué característica? Tiene que ver con el tema de líneas imaginarias, ¿sí? Algunos también llaman a este tema como geodesia, así que es válido, ¿ya? Es válido. Vamos entonces con la pregunta. ¿Qué característica no corresponde a los paralelos? Ajá. Muy bien. Él sí, ahí está, etiquetando a Miguel. Etiqueten, muchachos, compartan ahí la transmisión. Si sabes que alguien va a postular a Villarreal, ¿sí? Y también, pues, no necesita de ahí del seminario. Ahí tenemos a través de la Academia ERON. A ver, vamos con la pregunta, dice, ¿no? ¿Qué característica no corresponde a los paralelos? Ajá, tema de líneas imaginarias. Recuerda que las líneas imaginarias son una serie de trazos que se han hecho en el globo terrestre con el fin de poder ubicar lugares con suma exactitud o poder orientarnos, ¿no? Y dentro de esas líneas o trazos tenemos a los paralelos, ¿ok? Muy bien. Me dice, varían de tamaño, pueden ser infinitos, se intersectan en los polos, señalan valores de latitud, los trópicos y los círculos polares son los más importantes. ¿Qué característica no corresponde a los paralelos? Muy bien, ese es algo básico, es una pregunta básica. Recuerda que, a ver, dentro de los trazos imaginarios que podemos, ¿no? Tener en el globo terrestre, los paralelos son uno de ellos, ¿ya? Los paralelos vendrían a ser, pues, ¿no? Estas líneas que dan la vuelta completa a la Tierra, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuántos paralelos puedo dibujar? Puedes dibujar la cantidad de paralelos que tú quieras, ¿sí? Puedes dibujar la cantidad de paralelos que tú desees. Son innumerables, incontables. Se suele decir infinitos, aunque no debería de ser así, ¿no? No debería decirse infinitos, porque recuerda que la Tierra es un cuerpo finito, así que voy a trazar toda la cantidad de paralelos que yo pueda, pero en algún momento voy a tener que dejar de hacerlo, ¿no? Porque la Tierra es un cuerpo finito, así que en algún momento se va a llenar de paralelos. Pero se suele decir así, ¿no? Que son incontables, innumerables o infinitos. Ahora, ¿todos tienen igual tamaño? No, no todos tienen igual tamaño. El paralelo de menor tamaño es el que estará más cerca al polo. Ahora, pero en algún lugar de la Tierra se va a intersectar un paralelo con otro, nada que ver, ¿no es cierto? Los paralelos en ninguna parte de la superficie terrestre podrán intersectarse. Por algo se le llama paralelos. Son líneas que siguen una misma dirección, pero que en ningún momento se van a intersectar, ¿ya? Son como dijo el profesor de la universidad, son como tú y tu crush, ¿ya? Nunca se van a juntar. Bueno, es igualito los paralelos, ¿no? En ningún lugar de la Tierra van a intersectarse. En cambio, los meridianos, que son arcos dibujados de polo a polo, ¿sí? Los meridianos, que son arcos dibujados de polo a polo, ellos sí se unen en los polos, ¿no? En cambio, los paralelos no se intersectan en ningún momento. Entonces, por lo tanto, la respuesta aquí es la C. No corresponde que se intersecten en los polos, ¿no?
1, la C, muchachos. Muy bien, correcto, correcto. Ya. Les voy a pedir que me traten de dar sus respuestas, muchachos. ¿Ah? Me pueden hacerlo a través del chat privado, aquellos que están en el Zoom, o me lo pueden hacer, bueno, también los del Facebook a través del chat, ¿ya? Para ver, ir viendo, ¿no? Cómo vamos, si necesito detallar mucho la pregunta, o si de repente ya no necesito detallar mucho la pregunta. Si veo que muchos responden de manera correcta, entonces la pregunta es sencilla, no hay mucho que detallar. Pero si veo que muchos están errando en la pregunta, bueno, hay que detallar un poquito más, ¿no? Sobre la respuesta de esa pregunta. Entonces, por eso es importante su respuesta, ¿ya? Por eso es importante que me participen a través del chat, muchachos, ¿ya? Necesito, por favor, su participación. A ver, dice la pregunta número 2. Dos puntos ubicados en el mismo paralelo, pero diametralmente opuestos, son denominados como latitudes, antecos, antípodas, altitudes o periecos. Dos lugares o puntos ubicados en un mismo paralelo. ¿Ah? Eso es una posición geográfica. ¿Qué posición geográfica será? Latitudes, antecos, antípodas, altitudes o periecos. Ajá. Muy bien. Bueno, por ahí a través del Facebook me está respondiendo Vivi, me está respondiendo Fátima, no, Baby, ¿no? Baby, Felicity Baby. Ya, Fátima, por ahí Matthew me responde con duda, ¿ok? A ver, a través del Zoom tenemos, a ver, por aquí 1, 2, sí, tengo algunas respuestas, diferentes respuestas, déjenme decirles, ¿ah? Diferentes respuestas. Así que, a ver, vamos a detallar entonces esta pregunta. La mayoría se inclina hacia una clave, la mayoría se está inclinando hacia una clave, pero me han dado diferentes respuestas. ¿Ya? Recuerda. A ver, respecto a las posiciones geográficas, vamos a tener las siguientes posiciones geográficas. A ver. Por ejemplo, dos lugares que se encuentren, dos lugares que se encuentren en un mismo meridiano, ¿ya? Dos lugares que se encuentren en un mismo meridiano. A una misma distancia del Ecuador, pero en hemisferios distintos del Ecuador, ¿ya? Dos lugares en un mismo meridiano, ¿ya? A una misma distancia del Ecuador. Distancia alfa, pero en hemisferios opuestos del Ecuador. ¿Ah? ¿Cómo llamamos a esos dos puntos? A dos lugares que están en un mismo meridiano, a una misma distancia del Ecuador, pero en hemisferios opuestos de la línea ecuatorial, se les conoce como dos lugares antecos, ¿no es cierto? A eso lo conocemos como dos lugares antecos, ¿sí? Muy bien. No te olvides que lugares antecos tienen la misma longitud, pero diferente latitud. Tienen la misma hora, pero diferente estación. Ahora, pero a mí me hacen mención de dos lugares que se encuentran en un mismo paralelo. Lugares que se encontrarán en un mismo paralelo, pero diametralmente opuestos, es decir, se encuentran en los extremos de ese mismo paralelo. Ya. ¿Cómo llamamos a dos lugares que se encuentran en un mismo paralelo, pero diametralmente opuestos? Sí, en un mismo paralelo, en un mismo paralelo, pero en los extremos de ese mismo paralelo. A eso lo llamaremos como periecos, claro, a eso los conocemos como periecos, ¿sí? Dos lugares periecos tienen la misma latitud, ¿no? Van a estar en el mismo paralelo, por ende misma latitud, diferentes longitudes, misma estación, diferente hora, hay una diferencia horaria de 12. Ok, y la otra posición geográfica que por ahí también me la habían mencionado, ¿sí? La otra posición geográfica vendría a ser aquellos, ¿no? Lugares que se encuentran en los extremos de un diámetro de la Tierra. ¿Ok?
dos puntos que vendrían a ser los extremos de un diámetro cualquiera de la Tierra. ¿Sí? Trazamos un diámetro, los extremos de ese diámetro. ¿Cómo llamaremos a los extremos de un diámetro cualquiera de la Tierra? A eso se le conoce con el nombre de antípodas, correcto, ¿no? Anti significa opuesto, podas viene de podos, pies, lo opuesto a mis pies, antípodas, ¿sí? Dos lugares antípodas, ¿ya? Los lugares antípodas sí tienen diferente latitud, diferente longitud, diferente hora, a diferencia horaria de 12, y también diferente estación, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí la respuesta era, me preguntan sobre dos lugares en el mismo paralelo, ¿ah? Pero diametralmente opuesto sería periecos. Correcto. Muy bien, muchachos. La respuesta sería 2, ella. Ella es la respuesta. ¿Ok? Ella es la respuesta. Muy bien. Tenemos la pregunta número 3 que tiene que ver con el tema de cartografía. Ajá. Dice, ¿cuál es la proyección cartográfica que se usa para representar zonas de baja latitud? ¿Cuál es la proyección que utilizamos para representar zonas de baja latitud? ¿Cuál es la proyección más apropiada para representar zonas de baja latitud? Gliber, hola Gliber, ahí está Gliber, muy bien, Felicity me dice con duda, ya me responde, Matthew también, Fabiolita también, ahí está, Aries también, la mayoría se está inclinando hacia una respuesta, sí, la mayoría se inclina hacia una respuesta. A ver, recordemos las tres proyecciones básicas, no son las únicas, ¿ah? Hay varias proyecciones cartográficas. Recuerda que una proyección vendría a ser esa superficie plana conformada de meridianos y paralelos y que usamos para dibujar un mapa, ¿no es cierto? La proyección va a ser ese plano donde vamos a proyectar, ¿no? Un espacio de la superficie terrestre, ¿ya? Y bueno, hay diferentes formas de proyección, ¿ya? Pero vamos a mencionar las siguientes, ¿no? La que al menos se suelen evaluar en un examen de admisión pre, ¿no? Tipos de proyección. A ver. Tenemos, por ejemplo, la proyección cilíndrica, ¿ok? También conocido como la proyección de Mercator, ¿no es cierto? Muy bien, personaje que es considerado como el padre de la cartografía moderna. La proyección cilíndrica consiste en que tu proyección, ¿no?, envuelva la Tierra, pero en la forma de un cilindro, ¿no es cierto? Tangente al ecuador, vamos a poner por aquí, a ver, ¿no? Tangente al ecuador, ¿sí? Tu proyección envuelve la Tierra en forma de un cilindro. En la proyección cilíndrica recuerda que no se pueden representar los polos, ¿sí? En la proyección cilíndrica se puede representar como máximo hasta los 80 grados de latitud, ¿sí? Representación máxima en la proyección cilíndrica hasta los 80 grados de latitud, pero con cierta deformación, no se va a poder dibujar de manera perfecta. Las zonas perfectamente representadas van a ser aquellas zonas que se ubican cerca al ecuador, ¿sí? Entre las latitudes de 0 a 30 grados, ¿sí? De 0 a 30 grados. Entonces, para esas latitudes me sirve la proyección cilíndrica, ¿ya? La proyección de Mercator o proyección cilíndrica. La otra forma de proyección, ¿sí?, vendría a ser, aquí tenemos a la Tierra, y la otra forma de proyección vendría a ser, pues, ¿no?, la que va a rodear a la Tierra, pero en forma de un cono, ¿no es cierto? Lo que conocemos como la proyección cónica. Ahí está. Esa proyección cónica, recuerda que solamente me sirve para representar ¿qué zonas?
Las zonas próximas al ecuador no me sirven por la base del cono, las zonas cerca al polo o la zona polar no me sirve por la vértice del cono, entonces la proyección cilíndrica me sirve para zonas de 30 a 60 grados de latitud, ¿sí? La proyección cilíndrica, perdón, la proyección cónica me permite representar de forma perfecta, adecuada, las zonas entre 30 a 60 grados de latitud. Y la otra forma de proyección, ¿sí? Exacto, para zonas templadas, como dice Felicity. La zona cilíndrica, si hablamos por zonas climáticas, ¿no? Si hablamos por zonas climáticas, la proyección cilíndrica me sirve para zonas tropicales, la proyección cónica me sirve para zonas templadas, y para las zonas, ¿no?, que están a más de 60 grados de latitud, las zonas frías, es la proyección polar, pues, ¿no? La proyección polar azimutal, también conocida con el nombre de cenital. Muy bien. En esta proyección, bueno, ¿no? Vas a colocar tu proyección sobre uno de los polos, ¿correcto? Vas a colocar tu proyección sobre uno de los polos, ¿no? Tangente a uno de los polos, el que tú desees, ¿no? Si quieres dibujar el polo sur, el polo norte, colocas tu proyección tangente al polo. Bueno, ahí está. Ok, este tipo de proyección me sirve para representar zonas de 60 a 90 grados de latitud. Muy bien, de 60 a 90 grados. La proyección polar azimutal o cenital. Muy bien. Es la proyección, bueno, se coloca de forma plana sobre uno de los polos. También lo llaman proyección tangencial. Tangencial polar. Sí, pero más adecuado, ¿no? Proyección azimutal polar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, si me preguntan por aquella proyección adecuada para zonas de baja latitud, una zona de baja latitud es una zona cerca al ecuador, ¿no es cierto? Es decir, de 0 a 30 grados. Por lo tanto, la proyección es la de Mercator, ¿sí? La proyección de Mercator o proyección cilíndrica es la proyección más idónea para zonas de baja latitud. ¿Sí? Así que la respuesta entonces sería ella, ¿no? Ella es la respuesta. Correcto, correcto. A ver, vamos con la 4, jóvenes. Vamos con la 4. De los siguientes factores no contribuye al aumento del efecto invernadero. ¿Cuál de los siguientes factores no es algo que contribuya al aumento de este fenómeno conocido como efecto invernadero? ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? En la 4. Correcto. Recuerda que el efecto invernadero es aquel fenómeno natural que consiste en la retención de la radiación infrarroja, ¿no es cierto? Aquella radiación que llega a nuestro planeta, alcanza la superficie terrestre, la radiación infrarroja, va a rebotar o va a ser reflejada por la superficie y debería de escaparse, pero ciertos gases impiden su salida, ¿no? Un 30% logra escapar de esa radiación infrarroja, pero un 60-70% logra retenerse y distribuirse por la superficie, provocando el aumento de la temperatura en la superficie a un promedio de 15 grados, temperatura idónea para la vida. Esa retención de radiación infrarroja se llama efecto invernadero y es provocado por ciertos gases como el dióxido de carbono y el vapor de agua. Lamentablemente, por las actividades que viene haciendo el hombre, se está liberando más gases de efecto invernadero, ¿no? Generando lo que llamamos el calentamiento global. Entonces, ¿qué actividad no contribuye al aumento del efecto invernadero? ¿Qué actividades generan aumento de efecto invernadero? ¿Qué actividades generan mayor emisión de gases de efecto invernadero? El uso de combustibles fósiles, a través, pues, ¿no?, de el uso del petróleo, ¿no?, la actividad industrial, ya, que genera, pues, ¿no?, el consumo de estos combustibles fósiles, también, pues, ¿no?, actividades como la agricultura, la ganadería, también liberan gases de efecto invernadero. Pero la reforestación de los bosques sería todo lo contrario, ¿no es cierto? La reforestación, ¿no?, que es plantar donde hubo vegetación, ¿sí?
plantar árboles donde antes hubo ya vegetación, entonces eso contribuiría más bien a la reducción del carbono en el aire, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Recuerda que en los bosques, ¿no? La vegetación reduce la presencia de carbono en el ambiente, ¿ya? Y a cambio libera oxígeno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esto no contribuye al efecto invernadero o al aumento, ¿no? O a la intensificación de este fenómeno. Entonces, más bien reduce. La respuesta 4 la E, correcto. Muy bien. 5. El agujero de la capa de ozono, ¿ya? Capa que se encuentra en la estratosfera, ¿no es cierto? Se produjo por la emisión, el agujero de la capa de ozono, que es el adelgazamiento de esta capa, ¿ya? Se produjo por la emisión del CFC, un compuesto gaseoso netamente antrópico, un compuesto gaseoso creado por el hombre. Este CFC ya estaba generando ¿no? que el ozono se rompa el enlace del oxígeno triatómico, ¿no? Que el O3 se convierte en O2O1. ¿Ok? Ahora, este CFC se emite o se genera a través de la producción de ¿qué? Utensilios plásticos, máquinas refrigerantes, aparatos electrónicos, auto y maquinaria pesada o alimentos industrializados. ¿En qué producción se genera este compuesto gaseoso? Que fue creado en los años 80, ¿sí? ¿Para la fabricación de qué? ¿Cuál sería aquí la respuesta, chicos? Ajá, utensilios plásticos, máquinas refrigerantes, aparatos electrónicos, autos y maquinaria pesada o alimentos industrializados. Si hablamos de utensilios plásticos, estamos hablando del uso del petróleo, ¿sí? Recuerda que para generar plástico lo que se utiliza es el petróleo, ¿ya? Pero la producción de CFC se va a dar en los años 80 para la fabricación de máquinas refrigerantes, ¿sí? Exacto, es las máquinas refrigerantes en su producción donde se va a generar la emisión del clorofluorcarbonatado, ¿no? Muy bien. Ahora, recuerda, de este CFC, ¿cuál es el elemento que genera la destrucción del ozono? ¿El cloro, el flúor o el carbono? ¿Cuál es el elemento de este compuesto que va a romper el enlace del oxígeno triatómico? ¿El cloro, el flúor o el carbono, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es ese elemento que va a generar, pues, ¿no? La destrucción del ozono? ¿Ah? La respuesta sería el cloro, ¿sí? El cloro, ¿ah? Es el cloro. El cloro es el que rompe el enlace del oxígeno triatómico, ¿ya? Muy bien. Ahora, hay un protocolo que se firmó para reducir la producción de CFC, ¿sí? El CFC ya no se produce en grandes cantidades, ha sido siendo reemplazado por otros compuestos como el hidrofluorcarbonatado, el HFC, ¿sí? A través de un protocolo. ¿Cuál es el protocolo firmado en el año 87 para reducir la producción de CFC? Estamos hablando del protocolo de Montreal, ¿ya? Protocolo de Montreal, ¿sí? No es el protocolo de Kioto, ¿sí? No. El protocolo de Montreal. Ya les he explicado esto, creo que en un seminario anterior, ¿ah? Es el protocolo de Montreal, el que busca, ¿no?, la reducción de la producción del CFC, es el de Montreal, muchachos. El protocolo de Montreal, firmado pues, no en esta ciudad canadiense, lo que busca es, ¿no?, es el compromiso por parte de los países en reducir la producción de CFC. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, se ha venido dando, ¿no? Ya hay imágenes de la capa de ozono que muestran, ¿no?, de que este agujero se está haciendo menor, se está regenerando el ozono debido a la mayor emisión de este compuesto gaseoso, ¿sí? Ahora, pero el protocolo de Kioto,
¿Qué es el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto fue firmado en el año 97, el de Montreal es del año 87. 87 el de Montreal. En cambio, el protocolo de Kioto es del 97, donde los países ya se comprometen en reducir su producción de gases de efecto invernadero, ¿sí? En el protocolo de Kioto, ¿sí? Los países se comprometen en reducir en un 5% su producción de gases de efecto invernadero, ¿no? Comparada con la producción de 1990, ¿ya? Principalmente, ¿qué gas de efecto invernadero? ¿Ya? Son 6 gases de efecto invernadero que en el protocolo de Kioto los países se comprometen a reducir, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, el hidrofluorocarbonatado, el perfluorocarbonatado, ¿ya? Pero principalmente el dióxido de carbono, ¿sí? Es el CO2, recuerda, el principal responsable del calentamiento global, ¿ya? Muy bien. El protocolo de París, me dice Matthew, no, es el acuerdo de París, ¿sí? El acuerdo de París firmado en la capital francesa, ok, el acuerdo de París, ¿ya? Ahí está, el acuerdo de París. Lo que se busca, ya los países, ¿no? Se comprometen en que la temperatura del planeta en la superficie no sea mayor, que no aumente 2 grados más, mejor dicho, ¿sí? Que la temperatura en la superficie no sea o no ascienda a 2 grados más. Y hacer todas las medidas posibles para que ese aumento no sea mayor a 1.5 grados. Básicamente eso es el Acuerdo de París, ¿ya? El Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, ¿sí? Firmado en el 2015, los países se comprometen en que la temperatura promedio de la superficie no debe aumentar más de 1.5 grados, ¿sí? No más de 1.5 grados. La temperatura no puede aumentar más de 1.5 grados ya hasta el 2100. Hasta el 2100. Ese es el Acuerdo de París, básicamente. ¿Ah? Muy bien, así que no vayas a confundir, ¿ah? Protocolo de Kioto, Montreal, el Acuerdo de París. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta sería máquinas refrigerantes, ¿no es cierto? Muy bien. 5, blanquiazul, muchachos, blanquiazul. Vamos con la número 6. Ajá, muy bien. Tiene que ver con la actividad interna de nuestro planeta. Para conocer los efectos provocados por un terremoto, se utiliza la escala de Richter, Mercalli, magnitud local, magnitud de momento, MW. Bueno, hay diferentes escalas sísmicas, ¿ya? Pero ¿cuál es la escala que me permite conocer los efectos provocados por un terremoto? Ajá, a ver, ¿cuáles serían aquí, no? Los efectos provocados por un terremoto, ¿qué escala se utiliza? A ver, Matthew me da una clave. Felicity, sí, ¿no? Baby Felicity. Me da una clave también, coincide con Abril. Jennifer también, Fabiola también. A ver, por aquí a través del Zoom. Brigitte coincide con Joaquín, de ahí Ludwig con Leslie coinciden. Ajá. A ver, cuando nos referimos a efectos de un sismo, ¿a qué nos referimos? ¿A la intensidad del sismo o a la magnitud del sismo? Porque son dos cosas diferentes, ¿ah? Intensidad y magnitud. No es lo mismo intensidad que magnitud. Entonces, cuando nos referimos a los efectos provocados por un terremoto o sismo, sería intensidad o magnitud. Cuando me hacen referencia a los efectos de un sismo, ¿eso qué vendría a ser? ¿La intensidad o la magnitud? Eso vendría a ser la intensidad.
Eso es intensidad, muchachos. Eso es intensidad. Los daños, los efectos, ¿sí?, provocados por un terremoto, ¿sí?, eso se le conoce como intensidad. Profe, entonces, ¿qué es la magnitud de un sismo? ¿No es lo mismo que intensidad sísmica? No, claro que no. Magnitud sísmica hace referencia a la cantidad de energía liberada, ¿sí? ¿Cuánta energía se liberó? ¿Ok, muchachos? La cantidad de energía liberada desde el hipocentro, ¿ya? Muy bien. En cambio, la intensidad te permite saber, pues, no, es los daños, los efectos, ¿no?, que se generó en el epicentro, ¿no? Ahí está. Ok, entonces son dos cosas distintas, ¿ya? Intensidad sísmica es los daños, los efectos provocados por el terremoto. En cambio, la magnitud sísmica es la cantidad de energía que se ha liberado en el sismo. La intensidad va a ser medida por la escala elaborada por Giuseppe Mercalli, es decir, la escala de Mercalli modificada. Se le llama escala de Mercalli modificada porque con el tiempo ha sido siendo mejorada, ¿no? Es una escala que te permite saber los daños provocados por el sismo y se expresan en números romanos del 1 al 12, ¿ya? Pero no se habla mucho de la escala de Mercalli porque es muy subjetiva, ¿no? Los efectos o los daños de un sismo va a depender mucho, ¿no?, de el grado de vulnerabilidad de la población, ¿no?, la profundidad del hipocentro, dónde ocurrió el sismo, ¿no?, en zona continental o en fondo marino. Entonces, hay muchos factores que van a influir, obviamente, en los efectos de un sismo, pero para medir la intensidad de un sismo se mide con la escala de Mercalli. En cambio, la escala de, la escala de Richter va a medir la magnitud sísmica, ¿ya? Para la magnitud sísmica tenemos la escala de Richter y la escala MW, que es la escala de magnitud de momento. Son lo mismo, ¿ya? La escala de magnitud de momento o la escala MW es lo mismo. La escala de Richter o la escala de magnitud local es lo mismo también, ¿sí? Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la escala de Richter y la escala de magnitud de momento? Bueno, la escala de Richter, ambos miden la magnitud, ¿no?, la cantidad de energía que se libera, pero la de Richter no es muy precisa para terremotos de gran magnitud. La escala de Richter solamente me sirve para sismos de 6.5 para menos, ¿sí? Solamente puede medir sismos de escala hasta 6.5. Ya los sismos de grandes magnitudes, de gran cantidad de energía, ya de escala 7, 8, 9, ya eso, la escala de Richter no sirve, no es precisa. Y es ahí donde se utiliza la escala de magnitud de momento, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta sería la escala de Mercalli, ¿sí? La escala de Mercalli, ¿ya? Mide la intensidad de un sismo, ¿ya? Los efectos. Muy bien, muchachos. Correcto. A ver, por aquí me preguntan. A ver, ¿qué me pregunta por aquí, Fabiola? Profe, una duda. ¿Cuáles son los temas que más debo estudiar? Bueno, en un examen de admisión en realidad te puede venir, si tú ves el temario, puede venir cualquiera, pues, ¿no? De los temas del prospecto. Pero creo que es importante conocer sobre líneas imaginarias, es importante conocer sobre relieves del Perú, claro, en el caso de Villa, pues no, hablando de Villa, ¿sí? No, en el caso de Villa, pues no, líneas imaginarias, relieves del Perú, es lo que ha venido con más frecuencia en Villa. Hidrografía peruana, geografía peruana sí o sí, tienes que saber relieves del Perú, ríos del Perú, mar peruano, ¿sí? Y en el caso de geografía general, ¿sí? Porque eso es geografía del Perú, en el caso de geografía general, todo lo que tenga que ver con clima, ¿sí? Lo que tenga que ver con líneas imaginarias, porque es un tema básico, ¿ya?
lo que tenga que ver clima, líneas imaginarias, atmósfera, contaminación atmosférica, son hasta ahí, ¿sí? Pero no me gusta decir temas así específicos porque en verdad, chicos, de ahí sale, ¿no? El alumno, pero profesor, usted no me dijo este tema y todo eso. Pues, todo lo que está en tu prospecto hay que estudiarlo, muchachos. ¿Sí? Hay que conocerlo, ¿no? Hay que tener un cierto conocimiento. Muy bien. Pero, viendo ya las últimas preguntas de Villa, ¿sí? Estos temas son los frecuentes, ¿no? Así que por ahí, ¿no? Estos temas sí hay que repasarlos, lo que estamos viendo, ¿no? Líneas imaginarias, atmósfera, clima, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿qué tema es? Me dice Gianfranco. Estamos haciendo un seminario, un repaso de todo, muchachos, ¿ah? Un repaso de todo, ¿ah? Muy bien, ahí Gianfranco me dice. Vamos con la 7 entonces. A ver, vamos con la 7. Las inundaciones en el sur asiático ocurren por el exceso de lluvia durante los meses de verano, debido a la llegada de masas nubosas trasladadas por los vientos. ¿Cuál sería aquí? ¿Cuáles son los vientos que inciden en el sur de Asia y que generan un exceso de lluvias provocando, pues, ¿no? Inundaciones en el sureste asiático, ¿ah? ¿Ya? Dice, las inundaciones en el sur de Asia ocurren por el exceso de lluvias durante los meses de verano, esto debido a la llegada de grandes masas nubosas trasladadas por qué tipos de vientos. A ver. Los alisios, los vientos del sureste, los vientos monzón, el virazón, los vientos ciclónicos. ¿Cuál sería? A ver aquí, muy bien, Felicity me da una respuesta. Ajá. A ver, si hablamos de vientos, que es el desplazamiento del aire, y es un elemento climático, el viento, tienes que saber, los elementos del clima tienes que saberlos, muchachos, la insolación, la temperatura, la humedad, la precipitación, la nubosidad, ya la presión atmosférica, los vientos, ¿no? Son los elementos climáticos. Cuando hablamos de vientos, hay vientos planetarios, vientos que recorren grandes extensiones del planeta. Esos son los alisios, los contralisios y circumpolares. Pero también tenemos los vientos regionales, que son vientos que recorren determinadas áreas o regiones, como los vientos ciclónicos, los monzones o las brisas. En el caso de la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los vientos que se desplazan por el sureste asiático o el sur de Asia, ¿sí? Entre el continente asiático y el océano Índico, generando lluvias durante el verano y por ahí ausencia de lluvias o sequías en invierno? Vendría a ser el monzón, claro. El monzón, palabra árabe que significa estación, son unos vientos que ocurren en el sur de Asia y que van a cambiar de dirección con el cambio de estación, ¿no? Hay monzón de verano, hay monzón de invierno, ¿sí? El monzón de verano, ¿ok? El monzón de verano es cuando, ahí está, ¿no? El viento monzónico sopla del mar hacia el continente, ¿no? Del océano Índico hacia el continente asiático. Ese es el monzón de verano. Y en su desplazamiento lleva nubes generando lluvias torrenciales. Ese es el monzón de verano. Exactamente, el monzón de verano es el que genera lluvias. Ya cuando hay el cambio de dirección, ¿no? Llega el invierno, el monzón cambia de dirección, se lleva las nubes, ¿no? Generando sequías. Muy bien, muchachos. La respuesta entonces sería 7, comando sur, correcto. 7, comando sur, viento monzón. El virazón es una brisa, el virazón es la brisa marina, la brisa que va del mar hacia la playa. Ese es el virazón. 8 jóvenes. A ver, dice la 8, si al escuchar el reporte del tiempo se oye decir que la humedad para Ciudad de Lima es del 98%, entonces, ¿qué clase de humedad es la que se nos ha dado a conocer? Humedad absoluta, relativa, alta, baja, regular, perdón, ¿no? Absoluta, regular, alta, baja, relativa. ¿Cuál sería aquí el tipo de humedad? Si me dicen que para la ciudad de Lima es del 98%.
¿Qué clase de humedad es esa? ¿Cuál sería? A ver ahí, Jennifer, Nayer, Felicity. Ajá, muy bien, Roy ya me está dando una respuesta por aquí. ¿Cuál es ese tipo de humedad, muchachos? ¿Ah? ¿Cuál es ese tipo de humedad? Ya, si me dicen, no, si me expresan en valor porcentual, ¿no? Me dicen Lima 98%. ¿Cuál es el tipo de humedad que se expresa en valor porcentual? Vendría a ser, hay dos tipos de humedad, ¿no? ¿Qué es la humedad? Es un elemento climático. ¿Qué vendría a ser exactamente la humedad? La cantidad de vapor de agua, ¿no es cierto? La cantidad de vapor de agua que existe en el aire o que está presente en el aire. Esa es la humedad, es un elemento climático. Cantidad de vapor de agua presente en el aire. Esa es la humedad. Y hay dos formas de humedad. Tenemos la humedad absoluta y la humedad relativa. ¿Sí? Tenemos la humedad absoluta y la humedad relativa. ¿Ok? Bueno, la humedad absoluta es la que se expresa en gramos por metro cúbico. ¿Sí? La humedad absoluta es la que se expresa, ¿no? La cantidad exacta de vapor de agua por una unidad de volumen de aire. Podría ser metro cúbico. Esa es la humedad absoluta. La que se expresa en valor porcentual es la humedad relativa. ¿Sí? Muy bien, entonces la respuesta es correcta. La E. ¿Ya? Cuando te digan, ¿no? Humedad en Callao, 70, 75%, esa es humedad relativa. Pero si me dicen la humedad en tal lugar es de 115 gramos por metro cúbico, ya esa es humedad absoluta. ¿Ya? Muy bien, muchachos. 8 el ánimo. 9. ¿Cuál es el principal agente erosivo de las geoformas? Geoforma es relieve. ¿Sí? ¿Cuál es el principal agente erosivo de los relieves del litoral peruano? ¿No? Tales como ensenadas, penínsulas y acantilados, ¿no? Son algunos de los relieves que encontramos en el litoral peruano. ¿Ya? ¿Cuál es el agente erosivo que ha generado, ¿no? Que ha provocado la formación de tales relieves, como ensenadas, penínsulas y acantilados? ¿Cuál sería aquí, muchachos? Las lluvias, el hielo, el agua subterránea, las olas de traslación o las desembocaduras de ríos. Creo que está deducible la respuesta. Está deducible, ¿sí o no? Está deducible, ¿ah? Claro, si esos relieves están en el litoral, y el litoral es aquel límite con el mar, ¿sí? Es el límite costero con el mar, el litoral, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serán, pues, no? ¿Cuál será la gente que genera este tipo de relieves, ¿no? En el litoral, obviamente las aguas marinas, ¿ya? Y dentro de lo que es las aguas del mar, uno de los movimientos que presentan las aguas marinas vendrían a ser las olas, ¿no? Las olas de traslación, correcto. Profe, ¿qué son las olas de traslación? A ver, vamos a tener aquí, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué movimientos tienen las aguas de las aguas marinas? Las aguas marinas tienen movimientos como olas, mareas y corrientes marinas. Esos son los movimientos principales de las aguas del mar, ¿no? Las olas, las mareas y las corrientes marinas. ¿Qué es una ola de traslación? Ahí está, muy bien. Tú estás en la playa, imagínate que estás en la playita. Ok. Y tú te metes al mar, ¿no es cierto? Como tú sabes nadar, ¿no es cierto? Tú te metes al fondo, ¿sí o no? ¿No? Como sabes nadar, te metes al fondo, ¿sí o no, Roy? Al fondo. Y si te has metido al fondo, lejos de la playa, ya adentro en el mar, hay unas olitas chiquititas, ¿no? Si te metes bien adentro, hay unas olitas chiquititas que sientes que te levantan, ¿no? Sientes algo que te levanta en el agua. Te levanta, te levanta. Esos son olas de oscilación. Son de poca altura y se forman lejos de la playa. Pero y si tú volteas hacia la playa, ves que se forma una ola más grande, una ola de mayor altura y que revienta en la playa, ¿no? Y ahí lo revuelca tu hermanito, tu hermanita que está ahí. ¿Ya? Entonces, esa es la ola de traslación. ¿Ya? Tenemos ola de oscilación y ola de traslación.
Es esa ola de traslación la que va desgastando el litoral, pues, ¿no? Es esa ola de traslación la que va a desgastar el litoral, ¿no es cierto? Porque revienta ahí en la costa, provocando la formación de distintos relieves, ¿no? Ensenadas, penínsulas, bahías, golfos. Entonces, correcto, la respuesta sería olas de traslación. 9 la D, muchachos. Muy bien, 9 la D. 10. A ver, ¿qué me dicen en la 10? Los lagos tectónicos como el Titicaca, ¿no? Que por cierto es el lago tectónico más alto del mundo, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los lagos tectónicos como el Titicaca son los más profundos, sí, es una característica que tienen los lagos de origen tectónico, presentan bastante profundidad. ¿Esto a qué se debe? Se forman en un graben cuyo desplazamiento es hacia abajo, se encuentran en un anticlinal, se forman en las fosas oceánicas, la gravedad actúa en su contra, o se encuentran en el cima. Los lagos tectónicos como el Titicaca son profundos debido a qué, muchachos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver. ¿Cuál es la respuesta? A ver, futuro cachimbo, futuro villano, villarrealino. Les comento que, bueno, la Villarreal es mi casa de estudios, ¿sabes? Es mi alma mater, ¿sí? Estudié 6 años en la Villarreal. Bueno, en realidad debieron ser 5, pero jalé un curso, por eso digo 6. Pero, ojalá que haya también, bueno, aquí muchos futuros villarrealinos. Que así va a ser, ¿no es cierto? Estoy seguro. ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, no tengo mucha respuesta, muchachos, ¿ah? Parece que no hay dudas en esta pregunta. Los veo inseguros. A ver, me han dado, por ejemplo, me han dado 2 respuestas nomás, y 2 respuestas distintas. A ver, Facebook. A ver, futuros cachimbos, cachimbas. A ver, los lagos tectónicos, ¿dónde se forman? Los lagos tectónicos se forman en depresiones de la corteza, en hundimientos que vamos a encontrar en la corteza terrestre. ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. Los lagos tectónicos se van a formar en las partes bajas de fallas geológicas. ¿Ok? Comúnmente los lagos de origen tectónico se van a formar en partes hundidas de fallas geológicas. ¿Ok? Recuerda que una falla geológica es una fractura con desnivel. ¿Sí? ¿Ok? Una fractura con desnivel. ¿Ya? Entonces, un pedazo de la placa se levanta, ¿no? Y otro pedazo de la placa se hunde, ¿no? Recuerda que las fallas geológicas son producto de la orogénesis. La orogénesis es el movimiento horizontal que tienen las placas tectónicas, ¿no? Recuerda que las placas tectónicas se mueven horizontalmente, ese movimiento se llama orogénesis, y producto de ese movimiento horizontal chocan, plegándose algunas placas, ondulándose, lo que se llama plegamiento, pero algunos sectores de las placas tienden a fracturarse. Un pedazo de la placa se hunde, otro pedazo se levanta, ¿no? Debido a la tensión en los bordes laterales. La parte levantada se llama Horst. ¿Y cómo se llamará la parte hundida de la falla geológica? ¿No? Acá tenemos una muestra de falla geológica. La parte hundida de la falla geológica se le conoce con el nombre de graben, ¿sí? Y en este graben
Si se acumula agua, se forma el lago, pues, ¿no? Se forma el lago. Entonces, por ejemplo, en el departamento de Puno, ¿sí? En la zona sur de nuestros Andes, en ese sector es una muestra de falla geológica. Los Andes del sur en nuestro país, la parte suroriental, ¿no? Lo que es la zona del departamento de Puno, es una muestra, ¿no? de una gran falla geológica, donde la parte elevada, el Horst, vendría a ser la meseta del Collao, y la parte hundida, que es el grave, se acumuló agua ya y formó lo que es este lago Titicaca, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta, ahí está, ¿no? Este lago Titicaca, que compartimos con el vecino país de Bolivia, ¿sí? Titi para Perú, el resto para Bolivia. Este lago se habría formado en la parte baja, ¿no? De una falla geológica, es decir, se forma en un grave. Correcto, muchachos, ¿sí? La falla de San Andrés sería una falla geológica, me pregunta Adrián. Ya. La falla de San Andrés es producto de una falla, pero no una falla vertical, sino una falla horizontal. Lo que sucede es que esa falla de San Andrés es producto del rozamiento de dos placas tectónicas. Ahí, en esa zona, están en contacto la placa de Norteamérica con la placa del Pacífico, ¿sí? Pero siguen direcciones distintas. No chocan, como en el Perú, la placa de Nazca con la sudamericana chocan, ¿no? Allí hay dos placas que se están rozando, ¿ok? La placa norteamericana con la placa del Pacífico van en direcciones opuestas y se rozan. Y producto de ese rozamiento se ha generado una gran grieta, lo que conocemos como la falla de San Andrés. Ese tipo de rozamiento, cuando bordean dos placas, ese tipo de rozamiento se le conoce como falla transformante, ¿sí? Por eso, falla de San Andrés, ¿sí? Es una falla, pero distinta, es una falla horizontal, pues, ¿no? ¿Ya? Que vamos a tener producto del contacto de dos placas tectónicas. Es un tipo de... Recuerda que las placas tectónicas pueden bordear de tres maneras. Pueden chocar, ¿sí? Claro, ese movimiento horizontal se llama orogénesis. Ahora, debido a ese movimiento horizontal de las placas pueden chocar, lo que se conoce como borde convergente, ¿sí? Hay una convergencia de placas. Puede haber lugares donde las placas se separen, lo que se llama borde divergente, y puede haber bordes donde las placas se rozan, que es el caso, ¿no? de la falla de San Andrés. Eso se llama como falla transformante o borde neutro, ¿sí? Hay tres tipos de bordes tectónicos, ¿ya? Convergente, que es el caso del Perú, ¿no? La parte occidental de Sudamérica, convergencia de la placa de Nazca con la sudamericana. Hay bordes divergentes, zonas donde las placas se separan, y hay bordes donde las placas se rozan, ¿sí? Lo que se conoce como falla transformante. Así que la falla de San Andrés es una falla transformante. No es una falla geológica con desnivel, no hay horst, no hay grave. Es una falla distinta, es una falla transformante, ¿ya? Debido al rozamiento de dos placas, ¿ya? Muy bien. Ok, entonces la respuesta sería 10 alianza, ¿no? A ver, vamos con la número 11, que ya tiene que ver un poquito con el Perú. Ya entramos un poquito a lo que es el Perú, muchachos. A ver. Dice, corresponde a provincias del departamento de Lima. Corresponde a provincias del departamento de Lima. ¿Qué me dicen ustedes? Peruano que se respeta conoce su Perú. Ustedes son de Lima, deben conocer, ¿no? Las provincias del departamento de Lima. En todo el Perú tenemos 196 provincias. En todo el Perú. En el caso de Lima, el departamento de Lima, ¿cuántas provincias tiene? ¿Más de 10 o menos de 10? ¿Cuántas provincias tiene Lima? ¿Más de 10 o menos de 10? ¿Qué me dices? ¿Cuántas provincias tiene Lima? ¿Más de 10 o menos de 10?
Creo que muchos de ustedes deben de ser de Lima, ¿ah? Tienen que saber, ¿no? Ujú. ¿Más de 10 o menos de 10? Bueno, en realidad, Lima tiene 10 provincias. Tiene 10 provincias. ¿Ya? El departamento de Lima está conformado por 10 provincias. Por 10. ¿Ya? A ver, vamos a conocerlas, ¿ya? Vamos a conocer las provincias de Lima. A ver, vamos a conocer las provincias de Lima. A ver, imaginemos que este es Lima. Ahí está. Por el norte, recuerda que el departamento de Lima limita por el norte con Ancash. A ver, ¿qué provincias tenemos al norte? Tenemos, por ejemplo, la provincia de Barranca. Bonita provincia, ¿sí? Bonita provincia. ¿Ya? Muy bonita la provincia de Barranca. ¿Ya? Todo lo que es de Barranca es bonito. Todo lo que es de Barranca es bonito. ¿Sí? Yo soy de ahí, de Barranca. Ahora, sus playas también son muy hermosas. Hay un Cristo ahí, en una playa de Barranca. Te tomas tu foto ahí, puedes decir que estuviste en Río. Es igualito al Cristo de Corcovado de Río. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la provincia de Barranca. Tenemos para la sierra, tenemos la provincia de Cajatambo. Tenemos la provincia de Ollón. ¿Sí? Muy bien. Tenemos ya un poquito más al sur la provincia de Huaura. Ok. ¿Ya? Tenemos la provincia de Huaral. ¿Ya? La provincia de Huaral. Tenemos la provincia de Lima. Sí, tenemos la provincia de Lima. Tenemos la provincia de Huarochirí. Sí. Huarochirí. Sí. Tenemos la provincia de Cañete. Ah, está Cañete también, bonito lugar. Puedes ir a Lunahuaná y hacer canotaje. Sí, muy bien, correcto. Tienes la provincia de Yauyos. Ok. Muy bien. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta uno. Tenemos Huarochirí. Tenemos Barranca, Cajatambo, Ollón, Huaura, Huaral. Canta, correcto, muy bien, también. Huaraz es provincia ancashina y también, pues, ¿no? La ciudad de Huaraz, que es capital de Ancash. Claro, claro. Muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos las 10 provincias de Lima. ¿Ya? Ahí tenemos las 10 provincias de Lima. Así que la respuesta, ¿cuál debería de ser, muchachos? Si me piden solo provincias, Cajatambo y Cañete. Claro. Huacho es la capital de la provincia de Huaura. ¿Ya? Es la capital de la provincia de Huaura. ¿Ya? Y Casma es una provincia ancashina. Entonces solamente sería 1 y 2, correcto. ¿Ya? 11 comandos sur. ¿Ya? 11 comandos sur. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos con la 12, jóvenes. A ver, la 12. No corresponde a los elementos geográficos que sirven de límite internacional. Ajá. ¿Cuál no vendría a ser parte de frontera, no? ¿Cuál sería aquí, muchachos? ¿Ya? ¿Cuál sería aquí un elemento que no es parte, no? No es parte.
Tenemos el río Putumayo, tenemos la cordillera del Cóndor, Laguna Blanca y el Nevado Huaytapallana. ¿Qué elementos no forman parte de la frontera o límite internacional del país? A ver ahí, muchachos. Recuerda que el Perú tiene frontera con 5 países, ¿no es cierto? El Perú limita con 5 países, con el que tenemos mayor longitud fronteriza es con Brasil, con el que tenemos menor longitud fronteriza es con el vecino país del sur, pues, ¿no? Que no va al mundial, ¿sí? Chile, bueno, con Chile. Ahí está. A ver, ¿cuál no es parte de la frontera? ¿Cuál sería ahí, muchachos? Ajá, Ludwig, muy bien, Ludwig ya me dio una respuesta. A ver el resto por ahí. A ver, ¿cuáles no forman parte de la frontera natural del país? A ver, vamos a mencionar, a ver, vamos uno por uno, porque veo que están con duda, muchachos, veo que están con duda. ¿El río Putumayo sirve de límite internacional? Sí. ¿Sirve de frontera con quién? ¿Sirve frontera con quién? Vamos a hacer un paseíto, ¿ya? A ver. ¿Dónde estás? Aquí está. El río Putumayo. Ajá, muy bien, ahí brilla. El río Putumayo me sirve de límite con Colombia. Claro, ¿ya? ¿Cómo se llama el tratado firmado entre Perú y Colombia para fijar los límites de manera definitiva? ¿Sí? ¿Te acuerdas del tratado firmado entre Perú y Colombia? 1922. Salomón Lozano, ¿no? Correcto, muy bien, ¿no? Gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? El oncenio, ¿no? Ya, ahí se establece como límite, ¿sí? Ahí se establece como límite el río Putumayo. Ahí está. Esto de acá es el río Putumayo. Gracias a Augusto B. Leguía, este río va a servir de límite natural con Colombia, el río Putumayo. Antes era el río Caquetá, que está más al norte, ¿sí? Antes era el río Caquetá. Pero gracias a Augusto B. Leguía, ¿sí? Grande Leguía, ¿no? Regaló todo este territorio a Colombia, más el trapecio amazónico, ¿sí? Así que a partir de 1922, ¿no? La frontera con Colombia vendría a ser este río, ¿no? El río Putumayo, luego aquí unos hitos, ¿sí? Y luego parte del río Amazonas. Parte del río Amazonas. Se entrega lo que es la ciudad de Leticia, hasta Leticia. Leticia es una ciudad que hoy pertenece a Colombia, ¿sí? Gracias al Tratado Salomón Lozano, ¿no? Pertenece a Colombia. Esto era parte de Perú, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí hablan el portuñol, ¿no? Hablan el portuñol. Muy portugués y español, ¿no? Ahí, ¿no? Hay un tránsito ahí de peruanos, colombianos y brasileños. Pero bueno, entonces parte de la frontera con Colombia, gran parte, ¿no? De la frontera con Colombia es el río Putumayo, ¿no? Hay una pequeña extensión del río Amazonas. Así que el río Putumayo sí. La cordillera del Cóndor, ¿es accidente limítrofe? Sí. ¿Con quién? Con Ecuador, ¿sí? Acuérdate, ¿no? La cordillera del Cóndor, la cuenca del río Cenepa, ¿sí? Lo que se dio ahí fue, ¿no? Lo que conocemos como la guerra del Cenepa, pues, ¿no?
Ajá. Ok. Con el vecino país de Ecuador, ¿no? Muy bien. Que bueno, se puso fin a la guerra con el acuerdo de Itamaraty, ¿no? Se entró a una tregua, por decirlo así, en el año 95, y ya con el año 98 se firma, ¿no?, el Acta de Brasilia, ¿no? El Acta de Brasilia del año 98. Se pone fin a la guerra. Muy bien, entonces Cordillera del Cóndor también es parte de la frontera con Ecuador, es parte de la frontera natural del país. Laguna Blanca, de repente algunos no lo tienen mapeado, pero está en la frontera con Chile. Con Chile básicamente lo que nos separan es desierto, ¿no? El límite con Chile es puro desierto y se ha fijado los límites a través de hitos, ¿no? Columnas de cemento, hitos. Pero en medio de esa frontera hay una laguna que es la Laguna Blanca. Así que forma parte del límite natural del Perú, ¿sí? Ahí con Chile, la Laguna Blanca. Mientras que el Nevado Huaytapallana no. El Nevado Huaytapallana es un nevado que encontramos en la parte central de nuestro país, exactamente en el departamento de Junín, ¿ya? Zona central, no es límite, así que la respuesta sería solo 4, muchachos. Solo 4, ¿ya? 12 blanquiazul, muchachos, 12 blanquiazul. Vamos con la 13. A ver, la 13, jóvenes. Dice, tiene que ver con el tema de geósfera, el interior de nuestro planeta. Dice, el y el la son aquellas rocas que predominan en la corteza continental y en la corteza oceánica, respectivamente. ¿Sí? Ajá, ¿cuáles serían aquí? Recuerda que la corteza terrestre, el interior de la Tierra está conformada de 3 capas, ¿no? Corteza, manto y núcleo. La corteza está conformada de corteza continental, llamada cial, y corteza oceánica, llamada cima. ¿Cuál es la roca predominante en la corteza continental y cuál es la roca predominante en la corteza oceánica? ¿Sí? Nuestra corteza está conformada de 2 subcapas, ¿ok? Son 2 subcapas que conforman la corteza, ¿sí? El cial, ¿no es cierto? El cial, llamado así por la predominancia del silicio y aluminio, y el cima, ¿no? Muy bien. El cial es la parte continental, el cima es la base del cial y es el fondo oceánico, ¿no? Muy bien. Ok, ¿cuál sería aquí la respuesta? Al cial también se le conoce como capa granítica, correcto. Al cial se le llama capa granítica porque abunda esta roca llamada granito, ¿no? Es una roca volcánica, ¿ya? Que se utiliza en la decoración de viviendas, ¿ah? Si has visto el granito, de repente lo has visto el granito, ¿no? En lo que es la decoración de viviendas. A ver, vamos a poner por aquí. Roca granito. Aquí los que juegan Minecraft son expertos en rocas. Cuando hago mis clases ahí del tema rocas, ahí sobresalen los que juegan Minecraft. Y bueno, esta es la roca granito, ¿no? Esta es una roca que abunda en la corteza continental, que abunda en el cial. ¿Ya? Y bueno, pulidita, ¿no? Sirve para la decoración, ¿no? En cocinas, en algunas viviendas se utiliza, ¿no? ¿Sí? Esta roca granito, ¿ya? El basalto es una roca también volcánica, pero va a abundar en la corteza oceánica. Este es el basalto, ¿no? Una roca ya porosa, una roca, ¿no?, volcánica también, ¿ok? Pero que abunda en el cima, ¿sí? En el cima. Entonces, la respuesta aquí sería ella, ¿no? Ella sería la respuesta correcta. Cial, llamada corteza granítica, y encima, llamada corteza basáltica, ¿no? O capa basáltica. ¿Ya? Muy bien, muchachos. 13, ella. Correcto, correcto. 14 dice, las o el
son aquellas representaciones morfológicas, ¿no? Relieve, que no es parte de la corteza continental, ¿sí? No formaría parte de la corteza continental. Recuerda que nuestra corteza, como te lo estaba comentando hace un momento, está conformada de dos subcapas, ¿no? El cial y debajo está el cima, ¿no es cierto? Tenemos el cial, que es la parte continental, y el cima, que es la base del cial, y también es el fondo oceánico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué relieve o representación morfológica no está dentro de la corteza continental? Es decir, no es parte del cial, muchachos. No está dentro de lo que vendría a ser el cial. ¿Cuál sería aquí, muchachos? Las dorsales, ¿sí o no? Claro. Las mesetas es relieve continental, ¿no es cierto? Es relieve continental, ¿sí? Los pasos o abras también, ¿no? Son producto del desgaste glaciar, así que está dentro de la superficie continental. El zócalo es esta plataforma submarina, ¿ok? Es una plataforma submarina que está bajo las aguas marinas, ¿no? Por eso es una plataforma submarina, que desciende hasta los 200 metros de profundidad, pero es parte de la zona continental, ¿ya? Es zona submarina, ¿ya? Que llega hasta unos 200 metros de profundidad, pero es parte del cial, junto con esta caída llamada talud. El zócalo, que es esta terraza o plataforma, y el talud, que es esta pendiente o caída, ¿no? Forman parte del relieve submarino, pero es masa continental, es parte del cial, de la corteza continental. Así que el zócalo también es cial. Las cordilleras obviamente también, ¿no? Están en zona continental, pero las dorsales no. Las dorsales son cordilleras submarinas, ¿no? Su base está en el fondo marino, ¿no? Están en el cima. Ahí están las dorsales. Recuerda que las dorsales son cordilleras submarinas, ¿ya? Son cordilleras submarinas, por ende, correcto, Felicity, están, ¿no? Sobre el fondo oceánico. La respuesta entonces sería ella, correcto, ella es la respuesta. ¿Sí? Muy bien. La 15, a ver, muchacho, vamos por aquí, la 15, a ver. No es un factor que varíe la salinidad de las aguas marinas. Factor que no varía la salinidad de las aguas marinas. Recuerda que la salinidad de las aguas del mar es en promedio 35 gramos por litro de agua marina, ¿no? Es la salinidad promedio de las aguas marinas, ¿no? 35 gramos de sal por litro de agua o 3.5% de salinidad. ¿Cuál no va a variar? Esa es una salinidad promedio, ¿no? Porque la salinidad de las aguas marinas va a variar, ¿no? En diferentes lugares del mundo, pero es un promedio de 3.5%. Ahora, ¿cuál será un factor que no genere esa variación de las aguas? La profundidad, la latitud, la temperatura, la distancia a la desembocadura de los ríos o la longitud. ¿Qué factor no genera una variación en la salinidad de las aguas marinas, muchachos? A ver, veamos, ¿ah? Veamos. Aquí está la zona costera, ¿sí? Muy bien. Y las aguas del mar. ¿Con la profundidad variará la salinidad? Sí, con la profundidad varía la salinidad. En zonas superficiales, los rayos del sol calientan las aguas, ¿sí? A ver, un ratito. En zonas superficiales, los rayos del sol calientan las aguas, ¿sí? Y el agua se evapora, haciendo que sea mayor la salinidad en las zonas superficiales. Porque el agua se evapora, pues, ¿no? Se pierde el agua por los rayos del sol,
Entonces, el agua en las zonas superficiales es más salada. En cambio, en zonas profundas, la salinidad es menor. Hay menor salinidad. Así que, porque hay menor evaporación de agua, pues no, porque son zonas profundas, frías. Entonces, hay menor salinidad. ¿Ya? Entonces, con la profundidad varía, ¿no? A más profundidad, menor salinidad. Con la latitud también, obviamente, ¿no? Si me voy a zonas alejadas del Ecuador, ¿sí? Si me voy en zonas de alta latitud, si me voy hacia los polos, hay menor temperatura, el agua se evapora menos, ¿ya? Así que va a haber más agua, menos salinidad. En cambio, en zonas del Ecuador, el agua se evapora, queda la sal, mayor salinidad. Así que con la latitud también varía. Con la temperatura también, ¿no? Mientras haya más temperatura, el agua se evapora, el agua se va haciendo más salada. Con la distancia del desembocadura de los ríos también. Las zonas cercanas a las aguas de los ríos, la salinidad del mar va a disminuir, porque el agua dulce del río provoca esa disminución de la salinidad. ¿Sí? Si un sector marino está cerca a la desembocadura de un río, ese sector será de menor salinidad porque se mezcla con el agua dulce del río. Pero la longitud no es un factor, ¿no? Nada que ver, no es un factor correcto. Así que la respuesta, la longitud. La distancia al meridiano de Greenwich no es un factor que varíe la salinidad de las aguas. Muy bien. La 16, muchachos, a ver, dice, son ejemplos de aguas lóticas. Recuerda que hay una clasificación de las aguas, ¿sí? Tenemos una clasificación de las aguas, ¿no es cierto? Hay aguas lóticas, hay aguas lénticas, hay aguas freáticas, hay aguas criogénicas, son diferentes clases de aguas. Las aguas lóticas, si no las recuerdas, las aguas lóticas son aguas que están en desplazamiento por la superficie continental. ¿Sí? Las aguas lóticas son aguas que constantemente se desplazan por la superficie continental. Entonces, ¿cuál sería aquí ejemplo de aguas lóticas? ¿Ya? ¿Cuáles serían ejemplo aquí de aguas lóticas? Aguas que están en constante desplazamiento. Las aguas lóticas son aguas que están en desplazamiento constante en la superficie continental. Las aguas lénticas son aguas estancadas en grandes o pequeños hundimientos de la superficie. ¿Sí? Son aguas lénticas, son aguas estancadas, no se desplazan como las aguas lóticas. Las aguas freáticas son las aguas subterráneas, las aguas criogénicas son las aguas en estado sólido, ¿no? Que encontramos en la Tierra. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de aguas lóticas? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a las ciénagas, ¿sí? Tenemos a las ciénagas. ¿Qué son las ciénagas? Las ciénagas te las voy a mostrar aquí. Ok. Son como charcas de agua. A ver, vamos a poner aquí. Ahí está, ¿no? Pero no del suelo pantanoso. ¿Sí? Ok, suelo pantanos. Ahí está. Esos son, ¿no? Son grandes charcas de agua de suelo pantanoso. ¿Ya? Muy bien. Eso vendría a ser. ¿Ya? Son aguas estancadas, ¿no? Así que no es parte de las aguas lóticas. ¿Ok? Son aguas lénticas las ciénagas. Las nubes son gotitas de agua suspendidas, son aguas atmosféricas. Las lagunas son aguas lénticas y los acuíferos son espacios donde se acumula agua subterránea, así que son ejemplos de aguas freáticas. Así que aguas lóticas no hay. Claro, no hay. Las ciénagas, repito, son aguas lénticas. Las nubes son aguas atmosféricas. Las aguas atmosféricas son las que están suspendidas en el aire. ¿Sí? Las nubes, ¿ya? El vapor de agua. Las lagunas son aguas lénticas, aguas estancadas, igual que las ciénagas. Y los acuíferos son espacios donde se acumula agua subterránea, así que sería un ejemplo de aguas freáticas. No hay aguas lóticas, la respuesta es ella. ¿Sí? Ella, muchachos.
A ver, vamos con la 17, tiene que ver con relieve costero. Ajá. ¿Qué relieves presentan mayor uso y potencial agrícola en la costa? En la costa vamos a encontrar distintos relieves. ¿Ok? Tablazos, valles, pampas, estribaciones, que vendrían a ser los cerros, las lomas, los desiertos, los esteros, las depresiones, etc. Pero, ¿cuáles son los relieves costeros que van a tener mayor uso y potencial agrícola? ¿No? El cultivo del suelo, ¿ok? ¿Cuál sería aquí, muchachos? Los relieves que tienen mayor uso vendrían a ser los valles. En el caso de la actividad agrícola, ¿sí? Los relieves que tienen mayor uso para la actividad agrícola son los valles, ¿sí? Valles, definitivamente, ¿no? Son las áreas donde el poblador costeño realiza su actividad agrícola y también donde se ha concentrado, ¿no? Donde hay mayor porcentaje de la población costeña. ¿Ok? Una agricultura de tipo intensiva, ¿sí? Una agricultura de tipo intensiva, ¿ya? O sea, desarrollada, es la que predomina, ¿no? De exportación de alta calidad. Ahora, y los relieves que tienen mayor potencial, ¿sí? Los relieves que tienen mayor potencial son las pampas, ¿no? Son extensas llanuras de material aluvional, ¿no? Son inmensas llanuras donde se ha acumulado, ¿no? Durante mucho tiempo material aluvional, material dejado por corrientes de agua, el río, la corriente de agua desapareció, pero dejó material fértil, y que a través de obras de irrigación, no te olvides, en las pampas, para el aprovechamiento agrícola, se realizan obras de irrigación. A través de obras de irrigación, las pampas, ¿no? Son de uso agrícola. Así que hay un gran potencial en las pampas. Lo que hay que realizar son obras de irrigación, ¿no? Como las que ya se han hecho, Chavimochic en La Libertad o Chinecas en Ancash, ¿ya? Así que las pampas son de gran potencial agrícola, muchas pampas son zonas de gran aprovechamiento agrícola, pero escasea el agua. Muy bien, entonces sería 17 blanquiazul, correcto, muy bien. 18. Ajá. 18, muchachos. La condición desértica de la costa tiene como principal causa aquí. Sabemos que la costa es predominantemente desértica, ¿sí o no? ¿Te acuerdas cuando hacías tu mapa del Perú? ¿No? ¿A la costa de qué color lo pintabas? Amarillito, ¿no? Ahí está, amarillo patito, y lo pintabas a la costa. ¿Por qué? Porque ese amarillo representaba lo desértico que es la costa. La pregunta es, ¿no? ¿A qué se debe esa condición desértica de la costa? La escasez de vegetación, la ubicación latitudinal del territorio, la frialdad del mar peruano, excesiva concentración poblacional, la poca amplitud de su territorio. ¿Cuál sería la causante de esa condición desértica? ¿No? Una condición desértica quiere decir una condición carente de lluvias. ¿Sí? Esa ausencia de lluvias ha permitido que los vientos formen desiertos de arena, ¿no? En la costa peruana. ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? Tiene que ver, ¿no? Con el clima del Perú. La respuesta sería correcto. La causa principal es la frialdad de nuestro mar. Nuestro mar, por su ubicación latitudinal, todo el Perú, no solamente nuestro mar, sino que todo el Perú, por su ubicación latitudinal, debería ser de condición tropical, ¿no? Así que deberíamos tener un mar cálido, pero debido a la corriente peruana o la corriente de Humboldt, nuestro mar es un mar de aguas frías. Bajando la temperatura, ¿no? De la costa peruana, y eso va a provocar poca evaporación de las aguas. Al haber poca evaporación de aguas, no se generan grandes masas de nubes que provoquen lluvias. Nuestro mar frío no evapora mucha agua, no hay formación de nubes, no hay lluvias, más que lloviznas de invierno. Entonces, esa es la causa principal de la condición desértica. Al no haber lluvias, se han formado los desiertos. Y otro factor también sería la altitud de nuestra cordillera, ¿no? La cordillera impide, los Andes impide, de que grandes masas de nubes de la selva ingresen hacia la costa, ¿no? Sería otro factor también, ¿no? La cordillera de los Andes actúa como una barrera natural
que impide de que las masas nubosas del oriente ingresen hacia la costa, ¿no? Pero la causa principal es la frialdad. 19. Zona de la selva baja utilizada para la agricultura temporal. ¿Qué relieves de nuestra selva baja se practica una agricultura temporal? También habíamos hablado un poquito de selva baja, creo, en el último seminario que habíamos tenido, ¿sí? Recuerda que las partes más altas de la selva baja, que son colinas cubiertas de vegetación, se le llama filos. Luego, donde están las casitas, una planicie, donde están las casitas y una agricultura permanente, porque el agua del río no llega, se le llama altos. Luego teníamos unas llanuras o planicies donde el agua del río llegaba en crecidas, cuando aumentaba el caudal considerablemente, ¿no? Este espacio se inundaba en crecidas, pero cuando había una disminución del caudal, el poblador aprovechaba porque el agua se retiraba para poder sembrar. Así que en estos lugares se practica una agricultura temporal, una agricultura estacionaria. ¿Cómo se llamaba esto? En los altos es una agricultura permanente, pero me preguntan por una agricultura temporal. Esto vendrían a ser las restingas, correcto, las restingas, porque luego viene un piso más bajo que ya está inundado todo el año, ¿no? Ya es un suelo inundado, ¿no? Por los ríos amazónicos, lo que conocemos como las tahuampas, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería aquí restinga, muchachos, ¿ya? 19, alianza. Y finalmente, como dato, el valle más extenso y productivo de la selva alta. ¿Cuál es el valle más grande de nuestra selva alta? El más extenso, ¿sí? Que vamos a encontrar en la selva alta, en el departamento de San Martín. ¿Cuál es ese valle más extenso y productivo de la selva alta? Vendría a ser el valle del Guayaga, correcto, Felicity, muy bien, Ludwig. Vendría a ser el valle del Guayaga. Muy bien, muchachos. 20, dinosaurio. Bueno, muchachos, como te dijo tu ex, hasta aquí nomás llegamos. ¿Ya? Bueno, chicos, ya nos estamos reencontrando entonces hasta otra oportunidad. Sí, ya me imagino que por ahí previas a tu examen de admisión. Ha sido un gusto nuevamente con ustedes, ¿sí? Nos vemos, cuídense y a seguir estudiando, ¿ah? A seguir estudiando, a seguir repasando geografía y los demás cursos. Aseguren ese ingreso, muchachos. Este debe ser tu examen de admisión. Así que con confianza y también con bastante sacrificio. Muy bien. Nos vemos, muchachos. La pregunta 15 es la E, ¿ah? Muy bien, la E. Nos vemos, muchachos. Cuídense. A seguir esforzándose. Nos vemos. Cuídense. Chao, 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 chao. Nos vemos. Bueno, chicos, se agradece que nos hayan acompañado durante esta transmisión en las super mega fijas de geografía. Así es que les esperamos mañana miércoles para razonamiento matemático con nuestro querido profesor Daniel Salas. Así es que nos despedimos y no se olviden, síganos en nuestras diferentes redes sociales, Instagram, YouTube, también estamos en TikTok. Y nada más, les agradecemos de todo corazón y nos despedimos. Que tengan una linda noche.